Agradezco a ustedes su presencia virtual. Estoy notando una drástica y dramática disminución de asistencia. El día de ayer el doble de asistentes había. No sé, se habrán desmotivado, qué pasará. No lo sé, no nos vamos a hacer mayores dificultades. El avance debe continuar. Sin embargo, debo exhortar a ustedes que con el ánimo siempre de colaborarse entre compañeros, transmitan a sus compañeros inasistentes pues lo avanzado el día de hoy, ¿no? Entonces, háganse ese esfuerzo colaborativo. Reiterando que tienen ustedes el mérito de recibir el conocimiento en forma directa. En diferido siempre hay el riesgo de que haya distorsiones o información incompleta. Ustedes beneficiense de tenerlo en vivo, no en vivo, en directo, y lo más completo posible. Vamos a continuar con el estudio de los alquinos, ya referido a sus propiedades químicas y reacciones, de las cuales hemos dado algunos aspectos generales, y una de ellas. Pero antes de proseguir, quiero destacar, por supuesto que ayer nadie lo cuestionó ni lo preguntó, pero por si acaso debe ser algo que debe estar flotando en el ambiente entre ustedes. El día de ayer tenía que haberles hecho conocer los resultados de sus exámenes parciales. Por supuesto, no fue factible, dadas las condiciones en que estamos. Quedaría postergada esa entrega de notas para el próximo jueves. En principio, en el horario de laboratorio, y los que no hacen laboratorio, en el horario de teoría ese mismo día. Ya, entonces, por favor, tomen en cuenta esta información. Y continuamos, haciendo uso, en este caso, preferentemente de presentaciones, eventualmente de pizarra. Y vamos a estar así alternando, a veces más pizarra, a veces más presentaciones, según convenga. Ustedes ya estarán habituados a ambas herramientas didácticas seguramente. Bien, estamos viendo que los alquinos experimentan preferentemente reacciones de adición, al igual que los alquenos, pero recordando ustedes que con una reactividad menor. No es mucha la diferencia, pero es menor, son menos reactivos. Usualmente el primer paso, porque son dos enlaces pi, pueden haber dos adiciones. El primer paso suele ser más difícil y el segundo más fácil, por lo cual es difícil de tener en el primer paso solamente. Pero es posible y en ciertos casos es muy conveniente, como vamos a ver a continuación. Rápidamente repasaremos lo último que vimos ayer. Esto lo vimos ayer, ¿no? La hidrogenación catalítica es una hidrogenación completa. El hidrógeno se adiciona totalmente a los dos dobles enlaces. Como se muestra aquí, ocurren pasos, por si acaso no me cree que es al mismo tiempo que entran los dos moles, los cuatro átomos. Primero entra un mol y da un cis-alqueno que usualmente cuando vean entre corchetes significa una estructura, molécula, ión o radical no aislable por ser inestable y que no se detiene ahí. Este alqueno sigue hidrogenándose hasta finalmente alcano, como mostramos más arriba. Recuerden lo dicho, el primer paso es más lento, pero el segundo es más rápido, por eso es difícil pararlo aquí. Es prácticamente imposible en estas condiciones detener ahí, porque el siguiente paso ocurre muy fácilmente. Apenas se forma el alqueno, inmediatamente se sigue hidrogenando hasta finalmente alcano. Por eso la reacción ocurre con esa conversión que mostramos, ¿no? Al 100%, ¿no? Por ejemplo, tanto el 1-butino como el 2-butino nos dan N-butano como producto final con un 100% de conversión. Es una reacción un poco interesante porque usualmente los alcanos resultantes son productos más disponibles, baratos y abundantes que el alquino precursor.
pero la reacción es real y es necesario conocerla. Hago notar antes de proseguir que estas son reacciones de adición, no las cuestionamos por el mecanismo, por la forma en que ocurren. Pero no olviden que el segundo criterio que usualmente acostumbramos utilizar es el criterio redox. Esta reacción de adición es no redox, es oxidativa, es reductiva. A ver, deduzcan ustedes y den a alguien una respuesta. Si el alquino al convertirse en alcano mantiene su estado redox, el mismo, o bien se está oxidando o bien se está reduciendo. ¿Qué dicen? Si alguien se anima a responder, puede hacerlo. Enciende su micrófono, activa su micrófono y responde. ¿Alguien se anima? Bien, ya están llegando más alumnos. Tenemos 39 alumnos en sala. ¿Qué dicen? Arriesguen una respuesta, no es examen. Sigan ejercitándose, hace falta. ¿Nadie? A ver, a ver. No mantiene su Anímense. estado. A ver, Gustavo, repita, por favor. No mantiene su estado. O sea, hay una modificación del estado redox, exactamente. Ahora viene la segunda parte. ¿Se está oxidando o se está reduciendo el alquino al convertirse en alcano? Fíjense que está ganando hidrógeno. ¿Y eso es oxidación o reducción? Oxidación. Oxidación. Ya. Les hago recuerdo y sería bueno que revisen sus apuntes. Espero que los tengan a la mano. Hago las mismas recomendaciones que ayer, que estén manos libres con el celular ahí en una base que les permita tener libre la mano y consultar sus apuntes, así como tomar también apuntes de lo que avancemos ayer primero, hoy también. Si revisan sus apuntes, van a ver que dijimos, y eso lo habían visto en Orgánica 1, lo repasamos aquí, que un compuesto orgánico se oxida si gana oxígeno o halógeno, o bien pierde hidrógeno, o las dos cosas. Un compuesto orgánico se reduce si pierde oxígeno, o pierde halógeno, o gana hidrógeno. Entonces, el alquino al convertirse en alcano está ganando hidrógeno, por tanto se está reduciendo. Reduciendo, correcto, muchas gracias. Se está reduciendo. Esta es una adición reductiva. Recuerden que esos aspectos los vimos también con los alquenos, porque habían adiciones oxidativas, habían adiciones reductivas y adiciones no redox también, por si acaso. Y vamos a ver situaciones similares acá, los tres tipos de reducción. No redox, oxidativa, se oxida, y reductiva, como en este caso. Esta es una adición reductiva. Ahora surge una pregunta. ¿No será posible hacer una reducción parcial a alqueno, como se muestra aquí en el recuadro? Detenerlo por hidrogenación típica con platino, paladio, níquel como catalizador simple. No. Pero podemos hacer una trampita para detener hasta alqueno. Hacer una hidrogenación catalítica con un catalizador modificado. Es lo que dice ahí en el subtítulo que viene a continuación. Hidrogenación catalítica para obtener alqueno cis. Incluso podemos decidir la estereoquímica. O sea, como aquí, cis, como se muestra ahí arriba. En este caso, en lugar de emplear platino, paladio, níquel, empleamos específicamente paladio. Pero como dice ahí, catalizador envenenado, dicen, que significa parcialmente desactivado, para que no sea tan súper eficiente su acción catalítica y catalice una reducción parcial. Y el usado para obtener alquenos isómeros cis es el llamado catalizador de Lindlar. Traten de fijar este nombre. Catalizador de Lindlar. Este es un apellido sueco a base,
que él diseñó este catalizador, es paladio envenenado, es decir, que se le agregan sustancias que disminuyen, atenúan su acción catalítica. Originalmente, no sé si pueden leer la letra chica, era sulfato de bario que contenía plomo sobre carbonato de calcio, desactivado con, un poco complicadito, con acetato de plomo. Actualmente es el mismo paladio, pero con sulfato de bario en polvo, cubierto por paladio y envenenado con quinolina, una sustancia orgánica. Quinolina, ya lo vamos a ver ese compuesto en la próxima unidad, se van a acordar, yo les voy a hacer recuerdo. Quinolina o quinoleína es el veneno catalítico. Y vean lo que digo, veneno catalítico, no porque sea venenoso para nosotros si lo ingerimos, es un veneno para el catalizador, disminuye su acción catalítica haciéndola más selectiva. Y ven cómo actúa. El alquino se fija sobre el catalizador parcialmente envenenado, paladio parcialmente envenenado, ¿no? Se introduce un mol de hidrógeno y ya queda liberado el alqueno. ¿Ven? Ahí tienen. Este es el resumen de lo que estamos indicando. El alquino, en este caso un alquino interno, se hidrogena porque es hidrogenación. Recuerden, de todos modos, el agente reductor sigue siendo hidrógeno. Es una reducción directa. Se emplea hidrógeno elemental, gas hidrógeno, con paladio, sulfato de bario, quinoleína y solvente metanol, y se obtiene el alqueno cis, no trans, no el trans, alqueno cis. Es lo que se dice una reacción estereoselectiva. Estereoselectiva. No sé si está indicado eso por ahí. Una reacción estereoselectiva es aquella que permite obtener un estereoisómero preferentemente sobre el otro. En este caso, el estereoisómero, isómero cis-trans, el isómero cis. Ahora bien, si el alquino es terminal, ninguno de, es decir, no tiene isómero. Vamos a ver algún ejemplo. Veamos ejemplos específicos. Ahí tienen. Este primer caso es un alquino interno. Y ahí tienen el producto. Ahí tienen el producto. A partir del 2-hexino o ex-2-ino, obtenemos el cis-2-hexeno o cis-ex-2-eno. ¿Ven? El isómero cis. Hidrogenando con un solo mol de hidrógeno y el catalizador de Lindlar. Se suele poner así para no poner todo el detalle que se muestra arriba. Paladio, ese es el catalizador, y su veneno catalítico, la mezcla de sulfato de bario, quinolina, ahí la tiene la quinolina, es una amina aromática heterocíclica. La vamos a volver a mencionar cuando veamos compuestos aromáticos en la siguiente unidad. Y ahí tiene el cis-2-hexeno, cis-ex-2-eno, no el trans. El siguiente ejemplo, mostrando lo que dijimos, si el alquino es terminal, no se obtienen ni cis ni trans, porque no hay isómeros cis-trans. Fíjense, a partir del 1-hexino obtenemos el 1-hexeno, ex-1-eno, que no tiene isómeros ni cis ni trans, porque el carbono a la izquierda, mostrado ahí con el puntero, tiene sus dos sustituyentes iguales. Recuerden que cuando los dos sustituyentes son iguales en cualquiera de los dos carbonos del doble enlace, no tiene isómeros ni cis ni trans, es uno solo. Entonces, esta reacción de selectividad estereoquímica solo se cumple cuando el alquino es interno. Con alquinos terminales se obtiene el alqueno, efectivamente, pero sin isómeros cis ni trans. Y si quisiéramos obtener un alqueno trans, ¿sería posible? Sí, se puede hacer también reducción parcial, pero ya indirecta, ya no por hidrogenación con catalizador de Lindlar envenenado. Ya hay que hacer una hidrogenación indirecta que vamos a mostrar a continuación.
haciendo reducción con metal y amoníaco. El metal es sodio. Ahí tiene la reacción. El metal es sodio. Y el amoníaco. El sodio es el agente reductor. Recuerden que el sodio y otros metales son agentes reductores. Lo venimos viendo desde la primera unidad, si ustedes recuerdan, desde la primera unidad. ¿Se acuerdan cuando reducíamos haluros de alquilos con sodio, con zinc, con magnesio? Les estoy haciendo recuerdo. Espero que no se hayan olvidado. No hace tanto han dado el primer parcial. Entonces, ciertos metales, no cualquiera, pueden ser agentes reductores. En este caso el sodio, que en presencia de amoníaco líquido, una vez más, recuerden que hemos hablado ya del amoníaco líquido, justamente para obtener amiduro de sodio. Entonces, se pone el alquino, por supuesto tiene que ser tiene que ser interno para que dé isómero específicamente trans. Y nos da el alqueno trans esta vez. El sodio es el agente reductor, pero no tiene hidrógeno. ¿Quién da hidrógeno? El amoníaco. El amoníaco ahí presente es el que da indirectamente hidrógeno. Estos dos hidrógenos que aquí se muestran en azul. Ese y ese otro. Ahí están. Entonces, es una alternativa interesante si queremos obtener alquenos trans. Por supuesto, si partimos de un alquino interno. Por ejemplo, aquí tenemos un alquino interno. El 2-octino o bien oct-2-ino. Se hace reaccionar con sodio y amoníaco líquido y se forma el trans-2-octeno o trans-oct-2-eno. Y el rendimiento bastante bueno, no es poco, 80%. Comparen con otros casos donde se especifican rendimientos a veces no muy altos. Bueno, en el anterior no hay datos de rendimiento, pero en la hidrogenación catalítica es prácticamente 100%. Por supuesto, si el alquino es terminal, nos da también el alqueno, como en el método anterior, pero ya no isómero cis-trans, porque no tiene isómeros ni cis ni trans, es único. Bien, eso entonces en cuanto a la reducción total a alcano o parcial a alqueno en los alquinos. Una vez más pregunto, en estos dos últimos métodos, para obtener cis y trans, ¿es una adición? ¿Es no redox? ¿Es oxidativa? ¿Es reductiva? ¿Qué dicen ustedes? Comparen el producto. Ha ganado 2 hidrógenos respecto al precursor. ¿Reductiva? También reductiva. Claro, no tan reductiva como la hidrogenación catalítica, porque el alquino gana solo 2 átomos de hidrógeno. En la reducción total por hidrogenación catalítica gana 4 hidrógenos, 4 átomos. Pero es adición reductiva, de todos modos. Sigamos viendo otras reacciones de adición similares a las que ustedes vieron, recuerden, con los alquenos. Por ejemplo, la halogenación, adición de halógeno, que ya la vieron con los alquenos, ahora la vemos con los alquinos. La halogenación puede ser parcial o total. Aquí se muestra el primer paso donde se adiciona un mol, así como el hidrógeno puede adicionarse 1 o 2 moles, aquí también el halógeno puede adicionarse 1 o 2 moles. Si se adiciona un mol, ahí tienen, en un alquino interno. Un mol de hidrógeno nos da un dialuro de vinilo. Hay un doble enlace todavía, ¿no? Y hay los dos halógenos en posición vecinal, un dialuro de vinilo vecinal. Generalmente son mezclas de isómeros cis y trans. No es una reacción estereoselectiva como la anterior, no es. Esta no lo es.
Ahí tiene un ejemplo concreto. ¿No? Y el alquino puede ser interno o terminal. Este ejemplo es con un alquino terminal. Reconózcanlo, a ver quién se anima a nombrarlo. Ahí está a la izquierda. ¿Qué alquino es? ¿Cuántos carbonos hay? Cuéntenlos. ¿Nadie se anima a responder? Participen, se van a dormir, este horario es pesadito. 8 carbonos hay. A ver, fíjense bien. Revisen. No, espera. 3 dice ahí. Ah, sí, perdón. No es 3, 5. 4, 5, 6. Hasta ahí nomás. 6. 6. Entonces este es hexino. ¿Cuál isómero? Ex-1-ino o 1-hexino. Un alquino terminal. Muy bien. ¿Qué nos da? Una mezcla de estos dos alquenos, isómeros cis-trans, sin especificar configuración. ¿Cómo se llamaría? 1,2-dibromo ex-1-eno. 1,2-dibromo ex-1-eno. O bien 1,2-dibromo 1-hexeno. El de la izquierda es isómero trans, el de la derecha isómero cis. Generalmente se obtiene más del isómero trans. Recuerden que hemos visto en los alquenos, cuando la geometría es trans, hay más estabilidad, están más favorecidos los trans que los cis. Pero de que se forma cis, casi un tercio se forma. De todos modos se obtienen mezclas de isómeros. ¿Y qué tal si empleamos 2 moles de halógeno? La reacción podemos pararla aquí. Y por si acaso los halógenos que se emplean, una vez más vemos el protagonismo que tiene el cloro y el bromo. Como halógenos elementales son los preferidos. El flúor reacciona muy violentamente, explosivamente. Nunca se lo usa. Y vean que soy tajante. Nunca, no digo generalmente, digo o casi, no le pongo. Nunca se emplea flúor porque reacciona muy explosivamente y eso es peligroso. Y el yodo pocas veces, porque todo lo contrario es muy lento. Como halógeno, como hidrácido, es opuesta a la situación. Ya lo hemos dicho y lo vamos a mostrar, ¿no? Entonces, se emplean cloro o bromo, ya sea en halogenación por adición o por sustitución. Bien, ¿qué pasa si empleamos 2 moles o exceso de halógeno? Por supuesto, el enlace pi remanente reacciona con mucha facilidad. Ya hemos visto, es más fácil el segundo paso que el primero en general. Y ahí tienen lo que resulta, ¿no? Un alcano tetrahalogenado, un tetraluro. Hasta llegar, dice, la reacción ocurre hasta el tetraluro. Es una adición simétrica, no hay que dirimir si es vecinal, geminal, no hay esos aspectos. Es sobre 2 carbonos que están lado a lado, cada uno con 2 halógenos. ¿Ven? Cuando se emplean 2 moles o exceso. Un ejemplo. Ahí lo tienen. Nuevamente, el 1-hexino que mostramos anteriormente, hemos visto que con 1 mol de halógeno, ahí está arriba, bromo en ese caso, se forma 1,2-dibromo, 1-hexeno. Con exceso de cualquier halógeno, en este caso cloro, se forma 1,1,2,2-tetraclorohexano. Ese sería el nombre. Seguimos ejercitando nomenclatura general. Sería 1,1,2,2 tetraclorohexano. Y con una buena conversión, 100%, todo se convierte en este producto. La reacción mayormente no tiene tanto interés por lo mismo que la halogenación de alquenos. ¿Se acuerdan en la unidad anterior? Lo mismo dijimos. No es muy interesante. Primero, porque introducimos los halógenos de a 2 en 2 y eso puede ser indeseable. Cuando queremos halogenar un compuesto,
introducirle halógeno, usualmente queremos introducir los halógenos de a uno en uno y no en parejas, como en este caso. ¿No? Segundo, generalmente los productos obtenidos son más baratos que el alquino precursor. Desde el punto de vista comercial, no es algo tan buen negocio, digamos. Sin embargo, hay que destacar que como en los alquenos, les hago recuerdo cuál era el impacto, la importancia que tiene la halogenación de alquinos como la tenía cuando vimos la halogenación de alquenos. No tanto en síntesis, por las dos razones que estamos indicando, ¿no? Meter mucho halógeno de a 2 en 2, 2, 4, etcétera, y que el producto no es tan valioso como el precursor, pero sí tiene aplicación en análisis. Y es lo que han hecho ustedes. Una reacción parecida a la que está en el recuadro es la que hicieron con el etino, cuando ustedes hicieron la reacción con bromo. ¿Se acuerdan cuando hicieron la prueba de la reacción de adición de bromo y se decoloró? Pero reaccionó más lentamente que el eteno. Si se fijan, tardó unos segundos más. Algunos lo notaron, otros tal vez no le prestaron mucha atención. El etino tenía una reactividad un poco menor que el eteno, pero al final reaccionó en pocos segundos, ¿no? Y se formó seguramente el... Le voy a mostrar la reacción en pizarra. Para que no se hagan la idea que todo es puro presentación hoy. Este seguramente fue el producto, por lo menos el principal que se les ha formado. Con bromo en exceso se le forma 1,1,2,2 tetrabromoetano, que es un compuesto incoloro. Lo que ustedes vieron es que se decoloró el bromo, este de color marrón se convirtió en esto que es incoloro. Claro, no se lo ve, quedó en el líquido, pero el líquido se volvió incoloro ya que se consumió el bromo que le da el color marrón, naranja marrón que vieron, el color pardo rojizo, como suele reportar la literatura. Bien, eso entonces en cuanto a la halogenación. Vamos a ver otras reacciones de adición, pero antes de ello, una vez más, compulso la comprensión de ustedes para evaluar si esta adición es no redox, es oxidativa o es reductiva. ¿Qué dicen? No está ganando ni perdiendo hidrógeno, ¿no ve? Pero está ganando halógeno. 2 o 4 átomos de halógeno, tanto en la primera halogenación como en la segunda, gana halógeno. Por tanto, se está, respondan, oxidando. Gracias, Gustavo. Es una, ahí piden admisión 2 estudiantes. Adelante, Juliana y Patricia, bienvenidas. Muy bien. Entonces es una adición oxidativa, todo lo contrario de la anterior. Los dos carbonos, porque hay que ver la molécula total, no solamente uno. Hay que ver toda la molécula entera. Los dos carbonos, la estructura completa, están ganando halógeno. Y ganar oxígeno o bien halógeno en forma global es oxidación. Sigamos. Vamos a ver otras reacciones de adición. Vamos a ver la hidrohalogenación. ¿La recuerdan? Hidrohalogenación. Adición hidrácido o de haluro de hidrógeno. ¿Alguien quiere ingresar? Bienvenida, Scarlett.
Voy a pasar a mostrarles la presentación. Muy bien. Ahí tienen. Hidrohalogenación, es decir, adición de hidrácido o haluro de hidrógeno. Igualmente puede ocurrir en uno o dos pasos. Recuerden que son dos enlaces pi que pueden experimentar la adición. Ahí tienen la reacción general en el primer paso, hasta ahí, y en el segundo, hasta allá. Es una reacción regioselectiva. Podemos aplicar una regla de orientación. Ustedes saben la regla que rige a estas reacciones de adición, la regla de Markovnikov. El hidrácido puede ser, en realidad todos, pero ven, ya el ácido iodídrico lleva el protagonismo, es el más reactivo. Es el más reactivo. El fluorhídrico, ya hemos indicado sus desventajas en la anterior unidad. Es el más lento, usualmente necesita catalizador. Y además tiene el problema que como ataca a los materiales cerámicos como el vidrio, la porcelana, su manejo en laboratorio es muy molesto, peligroso. Entonces, usualmente queda excluido por esos dos motivos. Usualmente, típicamente se emplean clorhídrico o bromhídrico, a veces el yodhídrico. El yodhídrico es demasiado reactivo, a veces hay que controlar para que no produzca otras reacciones indeseables por su elevada reactividad. Y ven, inicialmente se forma un alqueno, un haluro de vinilo, el compuesto que está al medio, ahí donde señala el puntero, es un haluro de vinilo. Este es relativamente muy reactivo. Recuerden que la segunda adición suele ser más rápida que la primera. Sigue adicionando hidrácido si lo promovemos y nos da un dihaluro geminal. Fíjense, esto es un dihaluro geminal. Porque los dos halógenos están en el mismo carbono, es un dihaluro geminal. Dicho de otra manera, donde entra el primer halógeno, entra el segundo. ¿Por qué? Porque la regla de Markovnikov lo manda. Ahí tienen un ejemplo. El 1-pentino o pent-1-ino adiciona en este caso un mol, se puede parar ahí.
es factible, no es como en la hidrogenación catalítica que es difícil, aunque con dificultad se puede tener ahí, ¿no? Y se forma el 2-bromo pent 1-eno o 2-bromo 1-penteno. Obedeciendo a la regla de Markovnikov, les hago recuerdo, el fragmento más electronegativo, en este caso el bromo, se enlazará al carbono que menos hidrógenos tenga. Que sería este carbono. El carbono de la izquierda tiene un hidrógeno, el que está en el recuadro, ninguno. Y ahí entra el halógeno, obedeciendo a la regla de Markovnikov. En los alquinos internos, generalmente se forman mezclas de isómeros. Porque, fíjense, en un alquino interno ninguno de los dos carbonos lleva hidrógeno. Entonces, el halógeno entra en cualquiera de los dos carbonos. Y ahí tienen, en el caso del 2-pentino o pent-2-ino, el bromo entra tanto al carbono de la izquierda, producto de la izquierda, como al carbono de la derecha, más o menos a mitades. Y además, con sus isómeros citras o EZ, ZE. O sea, una reacción en ese sentido ya un poco no muy valiosa. Usualmente se aplica a alquinos terminales, porque ahí sí se obtiene el alqueno que corresponda. En cambio, en alquinos internos seguro que se obtienen mezclas de isómeros, porque el halógeno entra a cualquiera de los dos carbonos, no hay una preferencia marcada. También puede aplicar la regla de el efecto peróxido. No es muy común, pero se puede aplicar al menos en el primer paso. Por supuesto, si se adicionan 2 moles, ahí tienen, ¿no? Como mostramos en el esquema de arriba, donde entró el primer bromo, entra el segundo. Así, por ejemplo, del 1-pentino, inicialmente se forma el 2-bromo 1-penteno, 2-bromo pent 1-eno, y donde entra el primer bromo entra el segundo, y ya obtenemos el 2,2-dibromopentano. Fíjense esta reacción, tomen nota o hagan captura de pantalla, obedece a este esquema que mostramos acá. Que donde entra el primer halógeno entra el segundo, porque la regla de Markovnikov lo manda. Ahí tienen, comparen eso. Claro, aquí está con el compuesto intermedio, ¿no? Que corresponde. Aquí con el compuesto intermedio que corresponde, el alqueno halogenado. Y finalmente el dialuro geminal. Esto es un dialuro geminal. Finalmente se puede aplicar el efecto peróxido, el efecto de Karash. No es muy usual y solo en el primer paso usualmente. Por ejemplo, en el caso del 1-pentino, podemos hacer que agregando ácido bromídrico y solo ácido bromídrico, acuérdense del efecto peróxido, ¿no? Con un peróxido de dialquilo, el bromo entra al carbono que más hidrógenos tiene, ahí tienen. En el segundo paso es más difícil. Usualmente no se aplica en la segunda porque vean, ambos carbonos ya tienen hidrógeno. Es difícil decidir dónde entra el segundo bromo. Puede entrar al carbono de la izquierda o al de la derecha. Usualmente solo para el primero aplica el efecto peróxido. Bien. Pregunto antes de pasar a otra reacción de adición. ¿Esta es una adición no redox? ¿Es adición oxidativa o es adición reductiva? Veamos el esquema general. Comparen precursor con producto. Vean en el último producto para no perdernos con el del medio. Fíjense que el carbono de la izquierda está ganando 2 halógenos y el de su derecha 2 hidrógenos. ¿Cuál es el resultado neto? Reducción.
El carbono de la derecha se está reduciendo, pero el de la izquierda se está oxidando. El resultado, a ver, y lo vimos también, es un empate. Si bien el carbono de la derecha se está reduciendo y el de la izquierda se está oxidando, la molécula, recuerden, lo dije hace rato, hay que evaluar la molécula completa, no un pedazo solamente. La molécula completa no se está oxidando ni se está reduciendo. Es una adición no redox. Adición no redox. Y eso lo vimos también con los alquenos. La hidrogenación de alquenos es una adición no redox. Acuérdense del esquema resumido que mostramos, que todo el mundo debe tener copiado a mano o fotografiado. Entonces, esta sí es una adición no redox. No hay ni oxidación neta ni reducción neta. Si bien en el detalle un carbono se oxida y el de al lado se reduce. En el detalle, pero en lo global, empate. Ni oxidación ni reducción. Otras reacciones. Vamos a ver. Recuerden que vimos en los alquenos la hidratación de alquenos, la hidratación. Pues los alquinos también pueden hidratarse para formar, vamos a ver hasta aquí. Lo de la derecha es menos relevante, lo vamos a dejar un poco de lado para obtener cetonas. Un alquino puede adicionar agua, pero en lugar de obtener un alcohol, recuerden, la hidratación de un alqueno da alcohol. Se obtiene un enol. Algunos le llaman nombre antiguo. Recomienda la IUPAC no usarlo, alcohol vinílico. Hay que reconocer que esto, que se llama enol, porque el oxidrilo está unido a un carbono insaturado, su nombre es así, enol. Por favor, úsenlo siempre. Es lo que recomienda la IUPAC. El nombrar alcohol insaturado o alcohol vinílico es un término anticuado, no recomendado. Procuren no usarlo ustedes. Llámenle enol. Compuestos muy interesantes, ya lo van a estudiar en Química Orgánica 3. Lo van a recordar en su momento. Pero vean que está entre corchetes. Los enoles en general son compuestos inestables, mayormente no aislables. Cuando una sustancia se muestra entre corchetes, significa que no se puede aislar. Usualmente no se queda ahí, sino sigue convirtiéndose. En este caso, experimenta tautomería. ¿Se acuerdan la tautomería cetoenólica? Y el enol se tautomeriza a cetona. Entonces, un alquino, en principio un alquino terminal. Ahí tiene un alquino terminal, cualquiera. Propino, 1-butino, 1-pentino, el que quiera. Adiciona una molécula de agua. Y si bien se forma un enol, el producto final, que después de todo es el que se obtiene y recupera, es una cetona. Entonces, resumiendo, la hidratación de alquinos forma cetonas. Y solamente un caso de aldehído que vamos a mostrar en pizarra. No vamos a dar detalles como los que están descritos sobre cómo ocurre, porque vean, como los alquinos son menos reactivos que los alquenos, necesita doble catalizador. Vean ustedes, no es solo ácido sulfúrico, los alquenos se hidratan con solo ácido sulfúrico como catalizador. Aquí necesitamos, como quien dice, dos colaboradores, dos catalizadores. Ácido sulfúrico, sulfato mercúrico. Porque solo ácido sulfúrico no facilita esta reacción. El alquino se hace de rogar, no se deja hidratar. Entonces, con doble catalizador se logra vencerlo y que adicione agua, donde primero formando el enol y por tautomería se convierte finalmente en cetona. Aquí tiene un ejemplo. El 1-butino o but-1-ino, efectivamente un alquino terminal, adiciona agua. ¿Y por qué se forma cetona finalmente? Inicialmente se forma enol, pero el oxidrilo, ¿a dónde se une? Obedece a la regla de Marconi-Nicoll, es una adición
que también obedece a la regla de Markovnikov, igual que la hidrohalogenación. Entonces, como el oxidrilo se une al carbono de más al centro, el que menos hidrógenos tiene, el segundo, finalmente se obtiene cetona, se obtiene butanona, 2-butanona, butan 2-ona, no se obtiene butanal, porque obedece a la regla de Markovnikov, ¿no? Entonces, es un método alternativo interesante para obtener cetonas que no pudieran ser obtenidas por otro método, por ejemplo. Sin embargo, hay una excepción que vamos a mostrar en pizarra. Y de paso aprovechamos el mismo precursor. Lo voy a abreviar así. El etino que hemos visto puede convertirse en tetrabromoetano. Esto ya lo vimos, estamos mostrando como ejemplo adicional. Por ejemplo, esta reacción es interesante como un ejemplo adicional porque el etino se puede convertir en cloroetileno o cloruro de vinilo, que es un importante insumo industrial. ¿Se acuerdan que hemos mencionado alguna vez el asunto de los plásticos? Ciertos polímeros, ciertos plásticos de gran utilidad como el polietileno, el polipropileno, que ustedes van a emplear ampliamente como profesionales porque se emplean en envases para muestras biológicas de orina, de sangre, de materia fecal, entre otras. Polipropileno, polietileno, el PVC, el policloruro de vinilo, es el polímero de este alqueno halogenado, del cloruro de vinilo o cloroeteno, cloroetileno. Por polimerización da policloruro de vinilo de gran utilidad en forma especialmente de film para envolver diversos materiales biológicos, incluyendo alimentos, además de que se emplea en la fabricación de tuberías eléctricas e hidráulicas. No este es el precursor, es el polímero, el policloruro de vinilo. Y vean cómo se puede obtener. Y finalmente lo que acabamos de mostrar, su hidratación, empleando una mezcla de estos dos catalizadores. ¿Qué nos da? Finalmente, nos interesa el producto final. Etanal, el compuesto carbonílico no es cetona, no existe una cetona con 2 carbonos. No vayan a decir etanona, no existe la etanona, sería etanal. Único aldehído que se obtiene por este método. En todos los demás casos se obtienen cetonas, como hemos visto. El propino nos da propanona, el butino nos da butanona, etc. Este es el único aldehído que se obtiene. Claro, pasando por un etenol, ¿no? El enol correspondiente, no aislable. Finalmente, por tautomería cetoenólica se convierte en etanal. Y sería un método alternativo para obtener acetaldehído o etanal, compuesto muy útil, ¿no? En muchos procesos químicos de laboratorio o industriales. Hago notar de que, sin embargo, de todos modos, con todo lo bonito que parece esta reacción, la hidratación de un alquino, se está empleando cada vez menos en los últimos tiempos, por el siguiente motivo, porque emplea un componente altamente tóxico. ¿Cuál creen que es el componente altamente tóxico? El mercurio. El mercurio, ya sea en su forma elemental
Y peor, en su forma combinada, el mercurio es un metal altamente tóxico. En muchos casos ya está prohibido, también otros metales, ¿no?, su uso y su liberación al medio ambiente, porque tiende a ser acumulable. Es lo que está pasando en el norte de Bolivia, norte de Beni, todo Pando y parte del norte de La Paz, con esto de la explotación del oro, que ojalá lo paren o por lo menos lo controlen. Saben que en la explotación de oro, los mineros, algunos andinos y otros chinos, generalmente en sociedad, usan mercurio porque extraen muy bien el oro de baja ley de las arenas auríferas. El problema es que gran parte, o por lo menos, aunque sea una mínima parte del mercurio, va a dar a las aguas, contaminando flora y fauna acuática, especialmente peces, de los cuales se alimenta el ser humano. Ya hay graves problemas de salud con la gente del lugar. Y son gente que no explota oro, porque la gente que explota oro viene de otro lado. No voy a creer que los explotadores de oro son venianos, son pandinos, son gente que viene de más altura o de ultramar, los chinos. Y a ellos no les importa la salud, el bienestar o la ecología de Bolivia. Son gente que les interesa solamente el negocio. Ojalá que eso se controle. Ninguno de los candidatos que van a terciar pasado mañana nos ha hablado de eso, pero ya van a tener que estar tomando acción, el que sea ungido presidente. Entonces, por eso que muchos usos metales como mercurio, cadmio, plomo y otros están prohibidos. Hasta hace unos 30 o 40 años atrás, nuestras gasolinas de YPFB tenían compuestos de plomo para mejorar su octanaje. En muchos países fue prohibido, ya no se usan. El nuestro fue uno de los últimos países en prohibir la adición de tetraetilplomo para mejorar el octanaje de la gasolina. Ya no se usa. Gracias a Dios que ya no. Imagínense estar intoxicados con plomo, además de mercurio y otros metales pesados. Entonces, eso ha limitado y disminuido el beneficio de este método de síntesis. Veamos otras reacciones. Vamos a ver ahora reacciones netamente oxidativas. De adición primero y de clivaje. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Reacciones de clivaje, de ruptura oxidativa en nuestro esquema de los alquenos, donde no solamente se rompe el enlace pi, sino también el sigma. Veamos. Veamos primero con permanganato. Es lo que hicieron ustedes en laboratorio, además. Un alquino, en este caso un alquino interno, con alquinos terminales varía un poquito. Un alquino interno con permanganato diluido, neutro y frío, es decir, a temperatura ambiente, oxida primero a un tetraol. ¿Ven? Adiciona 4 oxidrilos. En un alqueno se adicionan 2 oxidrilos, es la llamada hidroxilación. Pero mientras que un diol es estable, un tetraol es inestable, se deshidrata y el producto final es una dicetona. Un alquino interno con permanganato al 1% neutro nos da una dicetona. Seguramente esto es una reacción de este estilo, es la que ocurrió con ustedes cuando hicieron burbujear etino en permanganato. Pero ¿qué pasa cuando el alquino es interno? Y es lo que ha ocurrido finalmente con su etino que ustedes obtuvieron. Ahí tienen algún ejemplo. Por ejemplo, este es un alquino interno, el 2-pentino, pen-2-ino, nos da 2,3-diona, con un buen rendimiento, miren, 90%. Creo que alguien quiere ingresar. Escuché la señal. Ah, sí. Kiara puede ingresar, bienvenida. Aunque un poco tardecito, pero algo ha de alcanzar. Ahí tiene la correspondiente dicetona, pentano 2,3-diona. ¿Qué pasa si el alquino es terminal? Ahí tienen, por ejemplo, este es un alquino terminal. El carbono del medio se oxida hasta cetona, efectivamente, se adiciona y se forma cetona, pero el carbono extremo es carbono aldehídico. Los aldehídos son sumamente oxidables, se oxidan hasta con el oxígeno del aire. Sigue oxidándose.
Y finalmente el producto es un cetoácido, vean, es un cetoácido donde hay carboxilo, hay un carboxilo unido a un carbonilo cetónico, un cetoácido. Si el permanganato es un oxidante más o menos promiscuo, oxida de la manera que se le permita, si es que se lo permite. Si lo usamos, por ejemplo, más concentrado o bien modificando el pH a básico y peor calentando, de ser un oxidante moderado, porque aquí lo que estamos viendo es una oxidación moderada. Todo esto que estamos viendo, obtener una dicetona o un cetoácido, son oxidaciones moderadas, casi suaves. Pero si lo calentamos, le agregamos hidróxido de sodio, se vuelve un oxidante fuerte, puede producir clivaje. En estas reacciones de arriba, como la del recuadro, solamente se ha afectado los enlaces pi. Solo los enlaces pi. En cambio, cuando se vuelve un oxidante fuerte, se afecta también el enlace sigma y se rompe. Ocurre un clivaje o ruptura. Ocurre una ruptura oxidativa. Es lo que vamos a mostrar. Ahí lo tienen. En este caso con un alquino interno. Tan oxidante se vuelve el permanganato caliente alcalino que rompe el enlace sigma, la parte a la molécula, parecido a la sonólisis que hemos visto. Y se forman, como el medio es básico, con hidróxido de sodio o de potasio, como muestra en la flecha, se forman ácidos desprotonados, es decir, sales carboxilato. Usualmente se hace un paso posterior de acidulación y se obtienen mezclas de ácidos carboxílicos. Dos ácidos carboxílicos iguales o diferentes, según si es igual o diferente R de R' a partir de una molécula de alquino. Posiblemente esto limite justamente la utilidad de esta reacción, porque obtener dos compuestos y así mezclados es una reacción indeseable. Lo que uno desea es obtener un solo producto principal, y aquí son dos productos principales. Bien. Vamos a ver lo que ocurre con el ozono. Recuerden que el ozono también puede reaccionar, lo hice notar con los alquinos, así como con los alquenos, la llamada ozonólisis. Ahí la tienen resumida. Un alquino que puede ser interno o terminal, en este caso interno. Primero ocurre la ozonólisis, ven con ozono, recuerden O3 es ozono, y luego un tratamiento acuoso simplemente. No es necesario agregar, ¿se acuerdan que en los alquenos había que hacer un tratamiento reductivo adicional con sulfuro de dimetilo o bien zinc metálico? Pueden consultar sus apuntes. Aquí solo agua. ¿Y qué se obtiene? Se obtienen dos ácidos, se parece a la oxidación con permanganato alcalino caliente. Se obtiene una mezcla de dos ácidos que pueden ser iguales o diferentes, ¿no? Mostrando que se partió todo el triple enlace, tanto los dos enlaces pi inicialmente como el enlace sigma. Ocurre clivaje, ruptura total. Vean aquí un ejemplo. El 2-pentino o pent-2-ino, el triple enlace en la posición 2. Nos parte a este nivel, se rompe ese triple enlace, se rompe totalmente el triple enlace y se forma un pedazo de dos carbonos a la izquierda
ácido, por supuesto, ácido etanoico o ácido acético, y un pedazo de 3 carbonos, el de la derecha, sería ácido propanoico o ácido propiónico. No se forman aldehídos o cetonas como en los alquenos, ¿se acuerdan? Eran los alquenos daban aldehídos y cetonas, aquí se forman ácidos. Si el alquino es terminal, vean lo que pasa. En este caso, el 1-hexino, ex-1-ino, un pedazo de 5 carbonos a la izquierda, ácido pentanoico, y un pedazo de un carbono a la derecha, ácido fórmico o metanoico. Esta reacción tiene más utilidad en análisis que en síntesis. La síntesis de ácidos es más barata y fácil por otros métodos que por este método, pero tiene utilidad como dice ahí, en análisis para determinar la posición del triple enlace de un alquino desconocido. Si ustedes, por ejemplo, saben que tienen un hexino, pero no saben dónde está el triple enlace, si es 1-hexino, 2-hexino o 3-hexino, hacen ozonólisis, identifican los productos y eso les permite establecer dónde estaba el triple enlace. Si obtienen, como han visto aquí, ácido pentanoico y ácido metanoico, el triple enlace estaba en la punta, 1-hexino. Si hubieran obtenido ácido butanoico más ácido etanoico, hubiera estado en la posición 2. Entonces tiene utilidad analítica esta reacción. El permanganato daría productos similares, pero tiene una desventaja. Siendo un oxidante no selectivo, al mismo ácido fórmico lo puede seguir oxidando. Por ejemplo, si se hace esta reacción con permanganato, en vez de obtener solo ácido fórmico, este puede seguir siendo oxidado hasta ácido carbónico. Entonces no tiene tanta utilidad analítica esta reacción. Bien, estas son entonces las principales reacciones de los alquinos. Les muestro aquí, por ejemplo, qué pasa con el permanganato a efectos de comparación. Lo que les decía ahorita. El 1-hexino con permanganato efectivamente da ácido pentanoico. Pero el otro producto, en lugar de ser ácido fórmico, lo sigue oxidando hasta CO2, hasta ácido carbónico, que finalmente se descompone en dióxido de carbono más agua, ¿no? Vean, entonces no es muy elegante el permanganato. En cambio, la ozonólisis es más elegante en la oxidación, más selectivo. Bien. No sé si tienen alguna pregunta a este respecto. Bueno, reitero, esta fue nuestra clase 17, vamos a quedar hasta aquí. Llegamos hasta 35 alumnos apenas, ayer fueron casi el doble. Por favor, comuniquen a los inasistentes lo avanzado. De todos modos, lo tienen en el aula Classroom, no sé si han visualizado para quienes, por si acaso, hago notar. En el aula Classroom ya tienen este material, no sé si visualizan. Cuando vean trabajo de clase, todo el tema de alcanos, de alquenos, cubierto en el primer parcial, y de alquinos. Tienen una primera revisión y lectura con recomendaciones de lectura, ¿no? Por páginas inclusive.
y una segunda revisión con lo último que hemos visto, propiedades químicas y reacciones, todas estas reacciones que hemos visto. Sus diversas transformaciones. Además, he subido un material que a ustedes les puede convenir porque lo han visto en laboratorio. Síntesis de acetileno es un video corto que ustedes pueden visualizar en cualquier momento. ¿Ya? Entonces, esto les va a ser pues un apoyo, especialmente para los que no estuvieron presentes en la clase de hoy. Les pueden recomendar aquello. Bien, hoy día vamos a quedar aquí. Hemos de continuar el próximo jueves, Dios mediante, ya presencialmente, para iniciar nuestra siguiente unidad, hidrocarburos aromáticos o arenos. Hago notar, ¿no?, lo que dije al comienzo, lo reitero, van a conocer los resultados de sus exámenes, en principio en laboratorio, y los que no hacen laboratorio en el horario de teoría el mismo día jueves. Agradezco a ustedes su asistencia, su atención, y en los pocos casos que se han dado, su participación activa, respondiendo, ¿no?, las preguntas que eventualmente he hecho. Muchas gracias a todos ustedes, tengan un buen fin de semana y no se vayan a equivocar al votar, ¿no? Por favor, dejemos actitudes, digamos, apasionadas. Votemos. Es verdad, ninguno de los dos candidatos convence totalmente, pero muchos creemos honestamente y sin un interés adicional que el candidato menos peor es Don Tuto. Nuestro apoyo para él, los invoco, pero todos somos libres de votar por quien nos dé la gana. Por último, voten si quieren blanco o nulo, que no ayuda a nada ni a nadie. Bueno, veremos el lunes los resultados, ojalá los podamos conocer y Dios salve a Bolivia. Tengan un buen fin de semana y hasta el próximo jueves. Muchas gracias, que les vaya bien. Hasta luego, Lisa, igualmente. Hasta luego, doctor. Hasta luego.